no solo una hoja, no solo un arma. El cuchillo Bowie fue el Excalibur americano, forjado en sangre y leyendas. Desde los ríos salvajes de las montañas rocosas hasta las arenas empapadas de sangre del Mississippi, se abrió camino en la historia, llevado por tramperos, pioneros y montañeses que se enfrentaban valientemente a la indómita naturaleza salvaje. Este cuchillo era más que acero, era la supervivencia misma. Como un simple cuchillo de caza se transformó en un símbolo del espíritu de la frontera, qué oscuros secretos se ocultan en su sangriento pasado. Su leyenda nació en las arenas empapadas de sangre del Mississippi. Lo que siguió transformó un cuchillo de caza común en un icono de la frontera americana. Prepárese para adentrarse en el corazón de una leyenda americana mientras desvelamos la verdadera historia del cuchillo Bowie. 2. El nacimiento de una leyenda en el Banco de Arena. La batalla del Banco de Arena en septiembre de 1827 es un punto de inflexión en la historia de la frontera americana. Las tranquilas orillas del río Mississippi, cerca de Natchez, se convirtieron en el escenario de un brutal enfrentamiento que alteró para siempre la percepción de las armas blancas en los Estados Unidos. Lo que comenzó como un duelo para resolver una cuestión de honor, rápidamente se convirtió en una trifulca salvaje. James Bowie, un ya conocido pionero, se encontró en el centro del caos, enfrentándose a múltiples atacantes armados con pistolas y hojas. Recibió heridas de bala, puñaladas y cortes, pero se negaba a rendirse. Superado en número y desangrándose, buscó su gran cuchillo de caza. Ahora no era solo una herramienta, sino un arma de supervivencia. Con cada golpe y estocada, la hoja encontraba su objetivo. Bowie paró ataques y asestó devastadores contraataques, convirtiendo lo que parecía una muerte inminente en un momento de triunfo. Su principal oponente, Norris Wright, cayó ante su cuchillo, consolidando la victoria de Bowie y transformando tanto al hombre como al arma en leyendas. Las noticias de la batalla se extendieron rápidamente. La brutalidad mostrada y la excepcional resistencia cautivaron al público, transformando a Bowie en una figura casi mítica. Pero, más que el hombre mismo, el cuchillo capturó la imaginación. La prensa lo describió como una hoja masiva y brutal, aunque nunca se confirmó un diseño único. Después de estos eventos, los herreros de todo el país se apresuraron a reproducir esta arma. A pesar de la falta de estandarización, la demanda era insaciable. El cuchillo Bowie dejó de ser una simple herramienta de caza. Se convirtió en un símbolo de la frontera, encarnando la autosuficiencia, la fuerza y la voluntad de vivir. La batalla del Banco de Arena no fue solo otra escaramuza en la frontera. Marcó el ascenso de un icono, un simple cuchillo, una vez utilizado para cortar cuerdas y desollar la caza, se abrió paso a la leyenda, asegurando su lugar en la historia americana. 3. El elusivo origen de la hoja Bowie. Una vez que el polvo de la batalla del Banco de Arena se asentó, surgió un nuevo misterio. ¿Cómo era realmente el cuchillo de James Bowie? A pesar de su papel decisivo en la batalla, en los relatos contemporáneos se lo mencionaba simplemente como un gran cuchillo de carnicero. Esta falta de detalles preparó el terreno para una ola de especulaciones e innovaciones, ya que
los herreros de todo el país buscaron recrear el arma legendaria. Sin un diseño estandarizado, cada herrero creó su propia interpretación. Algunos tenían hojas largas y pesadas, que recordaban a los cuchillos de caza españoles, mientras que otros poseían hojas curvadas diseñadas para el combate. El resultado fue una vasta gama de cuchillos Bowie, cada uno de los cuales afirmaba ser la versión definitiva. Un nombre que surgía constantemente en la tradición del cuchillo es James Black, un maestro herrero a quien a menudo se le atribuye el perfeccionamiento o incluso la creación del icónico cuchillo Bowie. Su proceso secreto de templado, conocido como la prueba de nogal americano, Hickory, era legendario. Black cepillaba un bloque de madera de nogal americano curada durante 1 hora para probar la resistencia de la hoja. Solo aquellos que mantenían un filo de afeitar se consideraban dignos. Sus cuchillos, conocidos por su resistencia y poder de corte, se volvieron muy codiciados. La reputación del cuchillo Bowie creció junto con el misterio que rodeaba su origen. Algunos creían que el propio Bowie había encargado la hoja con un diseño personalizado. Otros insistían en que el cuchillo evolucionó orgánicamente, influenciado por las armas de frontera existentes. Sin embargo, lo innegable era que su leyenda superó cualquier diseño individual. El cuchillo Bowie dejó de ser solo un objeto, se convirtió en una idea, una encarnación del rudo espíritu americano, forjado en acero y mito, el cuchillo que corta 2 veces. Diseño y funcionalidad. La reputación del cuchillo Bowie no se construyó solo sobre leyendas. Era una obra maestra de eficiencia brutal, su característica más definitoria, la punta tipo clip point, mejoraba su capacidad de penetración, haciéndolo ideal para estocadas. Este diseño, combinado con un contrafilo en el lomo, permitía golpes de corte devastadores hacia atrás, dando a su portador una ventaja mortal en el combate cuerpo a cuerpo. La distribución del peso del cuchillo lo hacía tanto potente como ágil. Equilibrado entre la hoja y el mango, permitía golpes rápidos y precisos, mientras que sus bordes afilados podían cortar profundamente desde varios ángulos. Siendo más que solo un arma, siguió siendo una herramienta de supervivencia versátil, igualmente efectiva para desollar caza, cortar leña y defenderse de amenazas. Los montañeses, pioneros sin igual, favorecieron el cuchillo Bowie por su capacidad para manejar las brutales realidades de la vida salvaje, ya fuera para repeler depredadores, despiezar un bisonte o construir un refugio en condiciones adversas. A medida que su popularidad creció, también lo hizo su diseño. Las versiones tempranas carecían de guarda, pero la experiencia en combate demostró la necesidad de protección adicional. Pronto, los cuchillos Bowie comenzaron a equiparse con un robusto guardamanos, cruz, protegiendo la mano del usuario de deslizarse hacia la hoja durante los feroces combates. Esta modificación consolidó su estatus tanto como herramienta práctica como arma de combate. El tamaño del cuchillo representaba un delicado equilibrio, lo suficientemente grande como para infundir temor, pero lo suficientemente compacto para llevarlo. En manos hábiles se convirtió en más que una hoja,
Era la última línea de defensa, una extensión de la voluntad del luchador. A diferencia de las armas de fuego que se encasquillaban o se quedaban sin munición, el cuchillo Bowie nunca fallaba. Desde su efectividad en combate hasta su utilidad diaria, el cuchillo Bowie se estableció como una herramienta de frontera insuperable, un icono forjado por la necesidad y perfeccionado por la supervivencia. 5. El cuchillo Bowie y los montañeses. En la vasta y salvaje frontera americana, la supervivencia dependía de las herramientas que uno llevaba consigo. Para los montañeses, esos curtidos tramperos y exploradores que se adentraban en el oeste inexplorado, el cuchillo Bowie era más que un arma, era un compañero indispensable, tan vital como un rifle o un tomahawk. La vida en la naturaleza salvaje era implacable. Cada día traía nuevos desafíos, desde desollar presas frescas hasta cortar leña para el fuego, desde construir un refugio en pleno invierno hasta defenderse de bestias salvajes y adversarios hostiles. El cuchillo Bowie demostró su inestimable valor en todos los aspectos de la vida en la frontera. Su hoja pesada y afilada como una navaja podía despiezar un bisonte con la misma eficacia con la que abría paso a través de una densa maleza. En el combate cuerpo a cuerpo, donde una fracción de segundo podía significar la vida o la muerte, a menudo era la última línea de defensa. Muchos montañeses notables favorecían el cuchillo Bowie no solo por su practicidad, sino también por la declaración que hacía. Jeremiah Liver Eating Johnson, una de las figuras más temibles y legendarias de la frontera, era conocido por empuñar tal cuchillo en combate, tanto contra enemigos como contra los elementos implacables de las montañas rocosas. Algunas fuentes sugieren que su cuchillo fue hecho a medida para sus necesidades, adaptado tanto para la supervivencia como para la batalla. La versión ficticia de Sam Menard, inspirada en el montañés real John Johnston, a menudo se representaba con dos cuchillos Bowie, uno para las tareas diarias y el otro para la brutalidad del combate. Estos hombres rudos a menudo recurrían a herreros para que forjaran cuchillos que se ajustaran a sus necesidades específicas. Entre ellos no había un cuchillo Bowie universal. Cada hoja variaba en tamaño, forma y material, ajustada a la persona que lo llevaba. Algunos preferían hojas largas y estrechas para desollar la caza, mientras que otros optaban por diseños más pesados y anchos para cortar leña o repeler asaltantes. Los mangos solían estar hechos de hueso o cuerno, materiales elegidos por su resistencia y agarre natural, lo que aseguraba que el cuchillo resistiría las duras condiciones de la frontera. Sin embargo, más allá de su utilidad, el cuchillo Bowie se convirtió en un símbolo de la independencia del montañés. Llevarlo significaba encarnar el espíritu de autosuficiencia, estar preparado para cualquier cosa que la naturaleza salvaje pudiera deparar. Un cuchillo Bowie bien hecho era más que simple acero, era una declaración de habilidades de supervivencia y un desafío a la naturaleza salvaje. Incluso a medida que las armas de fuego avanzaban, el cuchillo siguió siendo una herramienta fiable, una hoja que se labró un lugar no solo en los escarpados paisajes de la frontera, sino también
en la leyenda de quienes la domaron. Si desea profundizar en las habilidades de supervivencia de los montañeses, consulte nuestro video sobre cómo estos legendarios pioneros dominaron la naturaleza salvaje. Desde encender fuego hasta rastrear y cazar, sus métodos eran tan esenciales como el acero que portaban. Encontrará el enlace en la descripción. 6. James Black, el misterioso maestro del acero. El rítmico tañido del martillo sobre el acero resonaba una vez en la herrería de James Black, donde el metal en bruto se transformaba en leyenda. La reputación de Black como maestro herrero se basaba en su capacidad para crear cuchillos de resistencia y filo insuperables, y ninguno fue más célebre que el cuchillo Bowie. Su secreto residía en un proceso de templado celosamente guardado, un método tan preciso que incluso hoy en día sus detalles exactos siguen siendo desconocidos. La prueba del nogal americano, Hickory, su prueba de calidad definitiva, separaba lo extraordinario de lo ordinario. La hoja debía resistir una hora de cepillado implacable de madera de nogal americano curada y aún ser lo suficientemente afilada como para afeitar el vello. Aquellos que no pasaban la prueba eran desechados, sin importar el tiempo invertido en su fabricación. La resistencia insuperable de los cuchillos de Black dio origen a rumores de que había redescubierto un método perdido de templado de acero, similar a las legendarias hojas de Damasco de la antigüedad. Incluso el gobernador Jones de Arkansas estaba convencido de que Black poseía un conocimiento adelantado a su tiempo. Sin embargo, el propio herrero afirmó que su maestría le llegó por sí sola, como si le hubiera sido susurrada por alguna fuerza superior. Pero el genio a menudo tiene su precio. En sus últimos años, Black quedó ciego y cayó en la indigencia. Fue acogido por la familia del gobernador Jones, pero su legado sufrió un destino cruel. Cuando se le pidió que documentara su proceso secreto, descubrió que no podía recordarlo. El conocimiento, que una vez fluyó tan fácilmente a través de sus manos, se perdió para siempre. La maestría de James Black elevó el cuchillo Bowie de una simple herramienta de caza a un icono de la frontera americana. Aunque sus métodos murieron con él, su influencia continuó viviendo en cada hoja forjada a su imagen, un testimonio silencioso del genio de un hombre que transformó el acero en leyenda. La última batalla de El Álamo, el combate final de Bowie, los muros maltratados de El Álamo guardan más que historia, atesoran los ecos del último combate de James Bowie. En febrero de 1836, mientras las fuerzas del general Santa Anna rodeaban la fortaleza, Bowie yacía postrado en cama con fiebre tifoidea, demasiado débil para luchar de pie. Sin embargo, incluso en su frágil estado, su solo nombre infundía temor a los soldados mexicanos. Los relatos de sus últimos momentos permanecen envueltos en incertidumbre. Algunos dicen que yacía en su lecho de enfermo, blandiendo su famoso cuchillo hasta el final, abatiendo a los enemigos que asaltaban su habitación. Otros afirmaron que sólo su leyenda hacía que los soldados dudaran antes de finalmente vencerlo. Lo innegable es que el Álamo marcó tanto su muerte como su transformación en un símbolo de desafío. A la misterio se suma el destino de su legendario cuchillo. Algunos dicen que fue tomado como trofeo, otros creen que se perdió en el caos de la batalla.
Sea cual sea la verdad, la hoja, como su dueño, nunca más fue vista. La muerte de Bowie en el Álamo cimentó su lugar en el folclore americano. El hombre y el cuchillo se volvieron inseparables en el mito, cada uno reforzando la leyenda del otro. La imagen de Bowie, moribundo pero indomable, con el cuchillo en la mano, encarnó el espíritu inquebrantable de la frontera. Incluso hoy, el cuchillo Bowie sigue siendo más que un arma. Es una reliquia de un tiempo en que el coraje y el acero definían el destino de las naciones. 8. La justicia de la frontera, el cuchillo Bowie en la ley y el desorden. En la indómita frontera, donde la ley formal era una rareza, el cuchillo Bowie se convirtió tanto en arma como en advertencia. Un hombre con un cuchillo Bowie en la cintura no necesitaba presentarse. Su reputación a menudo hablaba más alto que el acero. En los salones y en las polvorientas calles, la sola vista de la hoja era suficiente para resolver disputas antes de que se derramara una sola gota de sangre. Los duelos brutales, conocidos como peleas con cuchillos Bowie, se hicieron tristemente célebres por su ferocidad excepcional. A diferencia de los duelos de caballeros con pistolas al amanecer, característicos del este, estos eran combates salvajes y cercanos de los que solo un hombre salía con vida. La distintiva punta, clip point, y la hoja pesada del cuchillo daban a su portador una ventaja mortal, convirtiéndolo en el arma preferida en las disputas de la frontera. Agentes de la ley, comerciantes y colonos por igual, dependían del cuchillo Bowie para la supervivencia. Era tan indispensable para desollar caza y cortar leña como para la autodefensa. Sin embargo, su brutal reputación también condujo a restricciones legales. Las ciudades adoptaron ordenanzas que prohibían su porte, reconociendo su papel en peleas callejeras y asesinatos. Sin embargo, hacer cumplir estas leyes era otro problema. En la frontera, un hombre bien armado a menudo era la única ley que importaba. La eficacia letal del cuchillo le valió el apodo de palillo de Arkansas, un término a la vez humorístico y amenazante. Se convirtió en un símbolo de la justicia de la frontera, donde la supervivencia a menudo dependía de la fuerza del brazo y la agudeza de la hoja. Para quienes lo llevaban, el cuchillo Bowie era más que una herramienta, era una declaración. En un mundo donde la justicia a menudo era un asunto personal, una hoja bien forjada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. 9. De la frontera al campo de batalla. Los años de la guerra civil. Cuando el polvo de la frontera se asentó, el cuchillo Bowie se encontró en una nueva guerra, la Guerra Civil Americana. De ser simplemente un arma de supervivencia personal, se convirtió en una herramienta de batalla que los soldados llevaron consigo al conflicto más sangriento de la historia americana. Las tropas confederadas, en particular, veían en el cuchillo Bowie un símbolo de su herencia fronteriza. Muchos lo llevaban como arma de respaldo, sabiendo que cuando las armas de fuego fallaran o se quedaran sin munición, el acero sería su última defensa. Su punta penetrante, clip point, y su hoja pesada lo hacían letal en el combate cuerpo a cuerpo, donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo significaban vida
o muerte. Sin embargo, su utilidad iba más allá del campo de batalla. Los soldados usaban sus bowies para todo, desde cortar raciones hasta despejar maleza, lo que lo hacía tan esencial como su rifle. Algunos incluso lo modificaron en una pica de Alabama, un arma formidable, similar a una lanza que combinaba alcance y un poder de corte letal. A pesar de su eficacia, el papel del cuchillo Bowie en combate disminuyó a medida que la guerra continuaba. Las armas de fuego se volvieron más fiables y las batallas se libraron cada vez más a distancias mayores, lo que redujo la necesidad de armas de mano a mano. Hacia el final de la guerra, el cuchillo Bowie se transformó nuevamente. De ser una necesidad de combate, se convirtió en una reliquia de una época anterior. No obstante, la hoja siguió siendo un símbolo perdurable del espíritu de lucha. Mucho después de que se disparara el último cañonazo, los veteranos conservaron sus bowies como recordatorios del caos y el coraje de la guerra. 10. El cuchillo Bowie en la cultura popular, forjando un mito americano. Mucho después de los días de la frontera, el cuchillo Bowie se abrió camino hasta el corazón mismo del folclore americano. Lo que comenzó como una herramienta de supervivencia y guerra se convirtió en un icono cinematográfico, inmortalizado en novelas de a 10 centavos, dime, novels, películas de Hollywood y grandiosas leyendas. A finales del siglo XIX, las novelas de a 10 centavos, dime novels, transformaron a Bowie en un héroe mítico y su cuchillo fue exagerado hasta convertirse en un arma casi sobrenatural. Historias como El cuchillo Bowie del río Brazos lo retrataban como un pionero invencible, blandiendo un acero capaz de cortar balas en el aire. Estos relatos, a menudo muy imprecisos, alimentaron el estatus legendario del cuchillo. Cuando América entró en el siglo XX, el cuchillo Bowie encontró nueva vida en la edad de oro de Hollywood. Los westerns mostraban a vaqueros y forajidos empuñando hojas masivas, solidificando su imagen como el arma de frontera definitiva. El cuchillo se convirtió en sinónimo de individualismo rudo, un emblema de un tiempo en que el coraje y el acero definían el destino de un hombre. Las campañas de marketing se aferraron a esta imagen. Desde anuncios de tabaco hasta equipos de supervivencia, el cuchillo Bowie se convirtió en una marca que representaba fuerza, fiabilidad y autosuficiencia. Su leyenda trascendió América, moldeando la percepción global del salvaje oeste. Hoy en día, el cuchillo Bowie existe simultáneamente como artefacto y como mito. Ya sea colgado en museos o empuñado por coleccionistas, sigue siendo un vínculo tangible con una América más salvaje e indómita. Una donde una hoja afilada y una mano firme podían cambiar la historia. 11. El legado del acero, el cuchillo Bowie moderno. En la tenue luz de la fragua, el cuchillo Bowie todavía respira. Aunque su forma ha evolucionado, su legado permanece grabado en el acero, transmitido de los pioneros a los guerreros, supervivientes y coleccionistas modernos. Los cuchillos Bowie de hoy combinan la artesanía tradicional con materiales de vanguardia. Algunos están forjados en acero de Damasco.
Sus intrincados patrones evocan la artesanía del pasado, mientras que otros emplean aleaciones de alta tecnología diseñadas para una resistencia y durabilidad máximas. El diseño fundamental, la punta clip point, la hoja pesada y el peso equilibrado, permanece inalterado, un testimonio de su funcionalidad perdurable. Unidades militares y supervivientes todavía confían en hojas inspiradas en el cuchillo Bowie. Las fuerzas especiales de todo el mundo llevan versiones modernas, refinadas para el combate urbano y la supervivencia en la naturaleza. En manos de un experto, el cuchillo Bowie sigue siendo tan letal y versátil como lo fue en la frontera. Sin embargo, su estatus ha cambiado. Las restricciones legales en muchos estados lo han relegado de un artículo de uso diario a una pieza de colección, una herramienta para entusiastas del aire libre en lugar de pistoleros y duelistas. A pesar de esto, la demanda sigue siendo alta. Los maestros cuchilleros continúan perfeccionando la hoja, empujando los límites del diseño y rindiendo homenaje a su historia. El cuchillo Bowie ya no es solo un arma, es un símbolo de resiliencia, artesanía y el espíritu primordial de supervivencia. Ya sea exhibido en un museo o sujeto al equipo de un soldado, su leyenda perdura, tan afilada e inflexible como la propia hoja, forjado en fuego, bautizado en sangre y llevado a través de la frontera. El cuchillo Bowie es más que acero, es una leyenda. Desde la batalla del Banco de Arena hasta el Álamo, desde los campos de batalla de la Guerra Civil hasta la pantalla de plata de Hollywood, la hoja ha trascendido su origen. Comenzó como una herramienta, se convirtió en un arma y, en última instancia, se transformó en un símbolo de la resiliencia americana. Los historiadores lo llaman un arma casi perfecta para lo que los hombres han buscado desde la Edad de Piedra, una garra y un colmillo para ayudarse a alimentarse y defenderse. Este sentimiento refleja su atractivo atemporal, combinando la eficacia brutal con el romanticismo de la autosuficiencia. Hoy, el cuchillo Bowie sigue existiendo. Su forma ha sido refinada, pero su esencia permanece inalterada. Sigue siendo un testimonio de aquellos que dieron forma a la historia, un recordatorio de que en las manos adecuadas, una sola hoja puede definir toda una era. ¿Qué herramientas modernas dejarán una huella similar en la historia? O la era del acero y las leyendas ha llegado a su fin.